para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Miguel Ángel, bienvenido a Leer para contarlo, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Alberto, encantado de estar aquí. Gracias por haber aceptado la invitación, por haber venido, la verdad que me hace mucha ilusión porque para mí es un referente de alguna forma de la profesión periodística que, bueno, pues aunque no termine de practicar ahora mismo, pero sí que la he estudiado y durante mucho tiempo te hemos podido leer en prensa en Murcia, así que pues un orgullo que hayas podido venir y que vayas a hablarme de muchos y de buenos libros. Bueno, encantado, Alberto, y deseando hablar contigo de libros, de periodismo, de naturaleza y de lo que haga falta. Estamos hoy aquí en el Centro Comercial Tader, otra vez, que nos han invitado a grabar, a traer el episodio. Y bueno, pues turno para que nos recomiendes ese libro que has traído, que nos cuentes qué libro es y de qué va. Pues mira, Alberto, cuando me comentaste que había que recomendar un libro, yo empecé a rebuscar entre mis lecturas, entre mi memoria de lector y siempre volvía hacia este libro, hacia Thor, de Carles Porta. Es un libro que quizá no suene mucho como libro de lectura, quizá suene más a la audiencia del podcast por la docuserie que se emitió efectivamente hace poco en La Sexta y bueno, es una creación de este periodista de TV3, la televisión catalana, hace más de 30 años y bueno, que ahora ya se ha centrado en la producción de documentales, de true crimes, etcétera. Bueno, este es un libro que es una especie de reportaje novelado sobre unos crímenes sin resolver en Thor, que es una aldea del Pirineo de Lérida. La historia es apasionante, está muy bien escrito, sin ser, digamos, una maravilla literaria, no es lo que uno busca, no es 100 años de soledad, ni es otro libro, digamos, del canon literario, ¿no? Pero es un libro para mí apasionante porque están algunos, digamos, de los aspectos, de los argumentos que a mí me atraen como lector. Hay naturaleza, hay un espacio físico grandioso, que es el Pirineo, hay periodismo, hay una investigación, hay crímenes, sobre todo es real y además es una historia que son unos crímenes sin resolver, con los que yo tengo cierta implicación muy relativa, pero que yo en algunos momentos de mi vida me he visto, digamos, alrededor de Thor y he conocido hace poco, digamos, a familiares de uno de las víctimas de estos asesinatos sin resolver. El Pirineo no deja de ser una frontera y como todas las fronteras son lugares peligrosos, al margen, digamos, de la grandeza paisajística y de que es un espacio natural soberbio, bellísimo. Es un lugar donde hace más de 30 años había contrabando y había, en fin, actividades peligrosas. Es una cara B del Pirineo que me parece que está muy bien contada y sobre todo, Alberto, como te decía, es una historia apasionante que ha sucedido realmente y que está sin resolver todavía. Así que yo recomiendo a la audiencia de Leer para contarlo, Thor, de Carles Porta. De lo que, bueno, me he podido mojar un poquillo con la historia del libro. Además, hay una parte que nos toca o que toca un poquito tu perfil, que es que el espectro natural que hay alrededor de la historia y el componente de esa codicia por la tierra, por el espacio. Cuéntanos un poco la premisa de qué es lo que ocurre y a partir de ahí cómo se acaba desarrollando esa investigación periodística. Sí, pues mira, Thor es una aldea del municipio de Lérida de Alins de Valferrera, está en el Pirineo. Y Thor es una montaña, y además es una montaña comunal, es una montaña que por estas, digamos, estas leyes ancestrales pertenece a 13 familias, porque Thor, este libro se publicó originalmente en catalán en 2003, creo recordar, y se llamaba Thor, y entre paréntesis, 13 casas y 3 muertos. Después lo publicó Anagrama en 2005, ya he traducido al castellano, como Thor, la montaña maldita. Pues Thor es una montaña
muy bonita, muy grande, propiedad de 13 familias, y había una norma, una premisa para mantener la propiedad de esa montaña, y es que cada familia mantuviera encendido el fuego todo el año. Fíjate qué manera más bonita de decir que estuvieras en Tor y no te fueras nunca. O sea, estamos hablando del Pirineo, 2000 metros de altura. Es un lugar donde incluso en verano, en agosto, hay que tener la chimenea encendida porque te mueres de frío, ¿no? Lo que ocurre es que luego esto, en el siglo XIX, es muy fácil decir, ¿no? Tú vives allí con tu ganado y estás siempre allí, ¿no? Pero en el siglo XX, a finales del siglo XX, las familias demandan otra comodidad, hay que llevar a los niños al colegio, y más o menos pues lo que hacía la gente era, o los propietarios de la montaña, era pasar allí el verano o la época más benigna, y en invierno aquello se quedó incomunicado y no había quien viviera allí, salvo algunos, ¿no? Y entonces esta fue la excusa, o fue, digamos, el motivo por el que empezó a haber rencillas entre los propietarios, especialmente entre los dos gallitos de pelea que había allí, ¿no? Y luego además la montaña se convirtió en un objeto de codicia urbanística, ¿no? Hubo ahí un empresario un poco turbio que quería montar una pista de esquí, y entonces el propietario, que podía demostrar que había mantenido encendido el fuego todo el año durante tantísimas décadas, pleiteó, un juez le entregó la propiedad exclusiva de la montaña, y este infeliz propietario, a los pocos meses de haber sido designado por un juez dueño único y exclusivo de la montaña, apareció muerto, lo asesinaron, ¿no? Apareció muerto en su casa, y no hay, es un crimen sin resolver. Hubo muchos sospechosos, hubo algún detenido, pero nunca se supo. Unos años antes hubo otros 2 muertos, unos especies de guardaespaldas de otro propietario de la montaña, de quien se sospechó en un principio que había cometido el crimen o lo había instigado, pero nadie pudo demostrar que había sido él, ¿no? Entonces esos crímenes siguen ahí, digamos, sin resolver. Hay muchas teorías, y en foros, en internet, hay muchísimas, digamos, elucubraciones acerca de quiénes cometieron los asesinatos, pero el caso es que nunca se pudo demostrar. Entonces Tor es un lugar maldito del Pirineo de Lérida, y un lugar fascinante. Carles Porta lo investigó, hizo un reportaje para la televisión autonómica catalana, luego hizo el libro, y bueno, la verdad es que luego sucedió el crimen de Fago, no sé si recuerdas, también en el Pirineo, y Carles Porta lo estuvo investigando también, y bueno, a raíz de ahí pues se ha especializado en True Crime, y la verdad es que este libro es... Yo vuelvo de vez en cuando a él, buscando inspiración para otros libros, para escribir, y sobre todo cómo narrar, digamos, una historia de este tipo, manteniendo la tensión del lector. En su día se habló de Tor como una especie de a sangre fría literario de la literatura española, ¿no? Salvando algunas distancias, pero más o menos así se podía considerar. Bueno, ahora me intriga mucho más lo que has dicho al principio, de que de alguna forma te toca el caso. No creo que vayas a confesar aquí tu implicación. Cuéntame qué te ata a estos crímenes. No tengo nada que ver con los crímenes de Tor, pero se dio la casualidad de que un par de años después del asesinato de Sansa, que fue el tercer muerto, a finales de los años 90, en el 95 creo que fue, yo estuve con mi mujer, entonces no teníamos hijas todavía, y nos dedicábamos los veranos a recorrer el Pirineo. Nos gusta mucho la montaña, nos gusta mucho caminar por el monte, y en esos primeros años de casados nos dedicábamos a explorar diferentes partes del Pirineo. Ese verano de finales de los 90 nos tocó el Pirineo de Lérida, y estuvimos alojados en una casa rural en Alins de Valferrera, que era propiedad del alcalde de entonces de Alins. Y bueno, estás en esos días que a ver qué hacemos hoy, a ver qué hacemos, por dónde tiramos, y extendiendo un mapa sobre la mesa vi que había una pista forestal con muy buena pinta,
que comunicaba a Lins de Valferrera con Andorra, y se me ocurrió, y bueno, pues vamos a... Yo tenía entonces un Land Rover y tal, y comenté la posibilidad con el alcalde de Alins, que estaba por ahí, que era el dueño de la casa donde estábamos, de cruzar por ahí. Le pregunté si era muy complicado y tal. Dice, la pista puedes ir ahora. Dice, pasarás por Tor. Dice, no se te ocurra pararte en Tor. No. Dice, no pares en Tor. Sigue, cruzarás el río con el coche, pasa lo más rápido posible que puedas y si puede ser, como de vuelta se te hará de noche, no vuelvas por la pista forestal, no pases por Tor, vuelve por la carretera. ¿Y no le preguntaste por qué? Claro, le pregunté por qué. Bueno, me lo explicó un poco por encima, no me quiso asustar mucho, ¿no? Te estoy hablando de una época en la que no había internet prácticamente, finales de los años 90 y tal. Bueno, algo me comentó, tampoco le di mucha importancia, pero al regreso de aquel viaje yo empecé a interesarme por esos crímenes de Tor, empecé a leer mucho, me fascinó la historia. He contactado en alguna ocasión con el autor del libro y fue el periodista que investigó esos crímenes, con Carles Porta, hemos hablado alguna vez. Y mi última vinculación con este asunto, muy extrañamente, ha sido en Murcia. Y es que, bueno, por circunstancias que no vienen al caso, coincidí con una sobrina de Sansa, del último asesinado, al que le concedieron la propiedad exclusiva de la montaña. Nos conocimos, es una mujer además ya de cierta edad, su sobrina. En cuanto ella me habló un poco de qué zona de Lérida vivían, yo le dije, bueno, cerca de Tor, y entonces se le cambió la cara, me confesó que era sobrina de Sansa, y bueno, me expresó un poco el malestar de la familia, porque claro, esto ha sido un crimen, digamos, unos crímenes, digamos, muy mediáticos, se ha generado incluso un cierto turismo, digamos, negro, ¿no?, en torno a Tor. Y bueno, nos conocimos, es una persona que está vinculada al mundo cinematográfico, al mundo literario, tiene mi libro, Almenara, le ha gustado, creo que incluso está intentando que se traduzca al catalán, pero bueno, esto fue hace unos meses, fue una casualidad y bueno, de alguna manera es un asunto, como te digo, que me interesó mucho, y hace poco, en La Sexta, se emitió esta serie por capítulos y yo creo que estuvo muy bien, y seguro que tu audiencia le gustaría echarle un vistazo al libro y conocer este asunto. Ahora que dices esto de la sobrina de Sansa, siempre me causa mucho pudor cuando leo algún true crime o participo de ver alguna serie o película, ¿no? Me causa siempre mucho pudor el pensar en la familia ¿no?, los que se han quedado después del muerto, de la muerta, o de la persona que haya sufrido ese crimen, ¿no? No sé si eres tú muy aficionado al true crime o a este tipo de libros tipo pues, Tor, A Sangre Fría, El Adversario, El dolor de los demás, ahora que no tenemos aquí a Miguel Ángel Hernández, el libro de Bretón, que bueno, ahora hace poquito ha sido noticia por causas similares a esto que estamos contando. No sé cómo entiendes tú desde el punto de vista lector cómo conjugar, ¿no?, la información o el reportaje periodístico de la narrativa o de la literatura y al mismo tiempo del derecho a la intimidad de los que se quedan, ¿no?, de los familiares. Claro, sí, los que se quedan, qué bonita manera de expresarlo, los que se quedan y los que están ahí para siempre, en ese libro. Claro, fíjate, yo sí, obviamente cuando estás más alejado, tanto en el tiempo como en el espacio de las historias que estás leyendo, es más difícil identificarte, ¿no?, con los familiares o las personas vinculadas o relacionadas con este tipo de historias, ¿no? Sí creo recordar que en La Sangre Fría de Truman Capote, los familiares, sí creo que en aquel tiempo hubo cierta controversia, ¿no?
En el caso de Thor, yo lo leo, obviamente hay unos familiares, hay unas personas que están implicadas o que les salpica esto, ¿no? Aquí no se les nombra, pero obviamente están ahí, ¿no? Y lógicamente es algo con lo que cargan, ¿no? Sí tuve, digamos, es algo en lo que reparé muy especialmente cuando leí El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández. Ese libro fue para mí una revelación. Fue un gran éxito literario, como recordarán la audiencia del podcast. Es un gran libro, es un libro además que te sacude y es un libro además que cuenta una historia que yo conozco, porque el suceso que cuenta Miguel Ángel Hernández, ese suceso se produjo, yo trabajaba en el periódico cuando sucedió, ¿no? Hace sucesos mi compañero Alfonso Torices, que fue quien cubrió ese crimen y ese suicidio en ese momento, ¿no? Y claro, yo sí lo recordaba prácticamente todo, ¿no? Y yo sí reparé entonces en ese peso, ¿no? Sobre la familia, más que nada porque el propio autor lo cuenta, ¿no? En esa estructura tan brillante donde va haciendo un episodio, digamos, del presente, de la investigación que él va haciendo sobre la historia, ¿no? Y seguido siempre de un capítulo del pasado, ¿no? Y llega un momento en el que obviamente llega el momento actual y esa escena, digamos, tan emocionante, ¿no? En el cementerio, cuando él ya cuenta que el día de difuntos intenta no ir al cementerio porque coincide con quienes fueron sus vecinos, ¿no? En ese momento sí te lo planteas, como es lógico, ¿no? Pero claro, El dolor de los demás es una historia que se desarrolla en Murcia, en un sitio muy concreto, muy cercano a todos los que somos de Murcia y los que conocemos un poco esas zonas de la huerta y tal. Y luego Miguel Ángel lo cuenta también, y luego él tiene el gran mérito de convertir la huerta en un territorio literario de interés general. Te interesa la huerta de Murcia, te interesan los ramos y te interesa lo que está contando, ya seas de los ramos o ya seas de Madrid, de Valladolid o de Brooklyn, ¿no? Yo siempre digo que Paul Auster es un escritor muy local porque todo lo ubica en Brooklyn, quiero decir. Entonces yo defiendo mucho, y ahí Miguel Ángel Hernández abrió camino un poco a los escritores, algunos escritores de Murcia, ¿no? Y en convertir sin complejos la huerta de Murcia en un territorio literario tan interesante como puede ser el Brooklyn de Paul Auster. Hay un, no sé si es un tuit o una conversación, no recuerdo muy bien, pero de un escritor español que comenzaba o que ubicaba sus novelas en Boston, en Nueva York, y había alguien que le respondía, pero si eres del pueblo de lo que sea, imbécil, ¿no? Es gracioso. ¿Eres tú muy fan del true crime? ¿Te gusta? Bueno, no especialmente. Me gusta la buena novela negra, pero no especialmente del true crime. Quiero decir, yo sé que está muy de moda. Sí, todo lo relacionado con Thor, pues ya una deformación mía y un vicio mío personal con esta historia que me apasionó en su momento y me sigue apasionando. Pero no soy un lector de novela negra. Ahora, si consideramos, por ejemplo, toda la obra de Patricia Highsmith de novela negra, pues sí, por ejemplo, ¿no? Pero no soy, digamos, un lector, digamos, de Dashiell Hammett, que sí lo he leído mucho, y otros autores y tal, tampoco es mi. Me gusta mucho, fíjate, yo con Almenara he tratado de hacer un libro muy parecido a los libros que a mí me gusta leer, que son libros que tienen cierta autoficción, cierta memoria familiar, ambientado en un espacio físico muy concreto, o sea, sin ser Almenara un libro estrictamente de naturaleza, que lo es, ¿no? Pero es de naturaleza y algo más, ¿no? Pero fuera de eso, a mí lo que me gusta son los buenos libros, quiero decir, novela negra, autoficción, me gustan mucho los diarios también. ¿Has traído otro libro aparte? Sí, he traído otro libro. ¿Has traído dos? He traído otro libro porque... ¿Qué trampa? Sí, pero bueno, vamos a hacer un poco de trampa. Tuve claro que era Thor, el libro que yo quería recomendar, más que nada también
por salirme un poco de la línea, ¿no? Porque me imagino que no quería coincidir con otros invitados al podcast y yo estaba convencido de que seguramente a Thor no lo había traído nadie. Pero he traído La edad frágil, de Donatella Di Pietrantonio. Es una autora italiana muy conocida en Italia, no tanto en España. Este libro ha sido el premio La Strega, como sabes es el premio más importante de la literatura italiana, ¿no? Como el Goncourt es en Francia, ¿no? Y este es un libro que no he empezado a leer todavía, pero tengo muy buenas referencias. Es un libro que se desarrolla en los Abruzzos italianos, una cordillera italiana, en un entorno rural, y entonces es un libro que tiene naturaleza, tiene memoria familiar y una historia que me ha interesado mucho. Hay también algún crimen por ahí por en medio, y sobre todo que la autora es una autora italiana muy importante. Me interesa mucho también la cultura italiana y tengo mucho interés en este libro. Y ahora estoy un poco en la fase de hacer lecturas que me empujen, que me inspiren y que me conduzcan hacia la escritura de un nuevo libro que estoy escribiendo, que va a ser también un libro, digamos, es una ficción total. En Almenara hay mucha autoficción, hay mucho de mi vida en Almenara, ¿no? Pero en este libro que estoy planeando, que estoy empezando a escribir en mi cabeza, va a ser un libro de ficción pura, también ambientado en la naturaleza, y bueno, estoy haciendo lecturas un poco que me acompañen, que me ayuden y que me inspiren. Y yo creo que La edad frágil, de Donatella Di Pietrantonio, en Duomo, la editorial Duomo, yo creo que me va a inspirar y me va a ayudar un poquito. ¿Lees mucho autores italianos? No, por eso te digo que me interesa mucho esta autora. Veo más cine italiano que... Sí, justo estaba... tengo en la lista, bueno, hay una lista de libros que quiero leer, ¿no? Hay una lista que es, pues a lo mejor como una sábana, y estoy subiendo a Elsa Ferrante cada vez un poquito más, porque tengo unas referencias. Además, creo que fue Gian Arimani de Trotalibros hace unas semanas que me lo recomendaba muy fuertemente, y tengo ganas de leer a Elsa Ferrante. También es que no recuerdo el nombre, nunca me acuerdo del nombre de la chica de Nada es verdad, también acabo de terminar, y además, como nos toca muy cerca, somos casi, bueno, sin el casi, ¿no? Hermanos del Mediterráneo. Claro. La literatura es como que nos toca mucho a toda la gente de la región, sí, de Comunidad Valenciana, Cataluña, ¿no? Palma de Mallorca, nos toca como... Hay algo que es común, ¿no? Y es muy clarificador. Nos une el Mediterráneo, nos une un paisaje muy parecido, nos une la comida, sí, y nos une, digamos, una cultura, digamos, que... También. Sí. Pues mira, yo a Ferrante hay que leerla, yo la tengo pendiente. He dicho Elsa Ferrante, no es Elena Ferrante. Sí, la tengo pendiente. Hay un escritor que me gusta mucho, Henry De Luca. Henry De Luca es un escritor, yo creo que tiene más de 80 años. Es muy curioso porque es un escritor muy izquierdoso, ha sido obrero de la construcción y es un escritor tardío, ¿no? Pero es un escritor magnífico, ¿no? Que escribe sobre la memoria, ¿no? Y entonces Henry De Luca yo te lo recomiendo mucho, ¿no? Y obviamente, si hubiera que hablar de la literatura en italiano, El Gattopardo es un libro al que hay que volver de vez en cuando. Te lo digo porque acabo de recordar la serie Netflix que... ¿Qué tal? ¿La has visto? Sí, la vi. Bien, bueno, es que cuando he leído el libro, está bien la serie, está muy bien ambientada, es muy espectacular, pero claro, no es mi Gattopardo, no es el Gattopardo del libro, en mi opinión, ¿no? Aunque la serie la recomiendo, ¿no? Pero el libro, sobre todo. Bueno, pues... Aquí también hay luz, aquí también hay paisaje, aquí también hay, bueno, todo lo que hemos estado comentando. Ya lo hemos mencionado un par de veces. Yo te he invitado al podcast porque acabo de terminar de leer Almenara, porque, bueno, supe del libro hace unos meses, y la buena gente de Xordica me tuvo a bien enviarme el libro a cambio de hacer el podcast, y bueno, me pareció un trato en el que salía yo ganando por diferentes razones, y
me mandaron el libro, me acuerdo, creo que lo recogí un miércoles, me llegó por correo un miércoles, y yo estaba leyendo otro par de libros, siempre tengo 3 o 4 libros en danza, ¿no? Y me acuerdo de llegar ese día, los miércoles yo suelo comer con mis padres, pero ese día, no me acuerdo muy bien por qué, comía en mi casa. Y llevaba el libro, lo llevaba en la mochila para dejarlo y volver a la oficina, y me acuerdo que cuando yo iba a salir de casa para volver a la oficina, lo abrí y me leí la primera página, ¿no? Que empieza diciendo: 1. La casa, noviembre de 2018. Miro a la montaña a través de una ventana rota, en el interior de la casa en ruinas que compré unos días atrás. Inquieto y a la expectativa, con uno de tantos animales que en este momento estarán escondidos en sus madrigueras aguardando a que escampe. Llueve sin parar desde la madrugada. Es el primer párrafo, luego sigue hablando la primera página. Me acuerdo que cuando acabé de leer esta primera página dije: este libro automáticamente pasa a la parte de arriba de los pendientes, y efectivamente empecé a leerlo y bueno, pues ha sido protagonista del mes de agosto, me ha acompañado todas las vacaciones, excepto un viaje, que yo a los viajes no me suelo llevar libros por no perderlos o por no romperlos en la maleta, me llevo el ebook, pero sí que me acompaña todas las vacaciones, y la verdad que te doy la enhorabuena porque me parece un libro súper interesante en cuanto a que plantea muchas incógnitas para el lector a lo mejor un poquito más avezado en cuanto a, por ejemplo, el tema de la autoficción. No sabe uno dónde empieza y dónde termina el Miguel Ángel escritor o el Miguel Ángel periodista o el Miguel Ángel persona. No sabe uno dónde empieza la familia y dónde termina. Hay cosas que yo se lo decía el otro día a David Cano, el escritor que estuvo aquí también precisamente en el Tader, que me daba un poco de pudor a veces cuando estaba leyendo ciertas cosas de la esposa, de las hijas, del dinero, de cosas que fraguan un matrimonio y al mismo tiempo son un problema que puede llevar, ¿no? No sé, al final me generaba un pudor tan grande que a veces decía: joder, estoy muy dentro, ¿no? de este libro, que no sé muy bien qué es lo que es una novela, es autoficción, así que pues en ese sentido quiero darte la enhorabuena. Aparte es un libro súper chulo de leer para la gente de la región, porque nos pilla muy cerca por el paisaje, por la playa, por la montaña, que al final es la Sierra de Almenara, pero es una sierra que pues, es el prima hermana de todo lo que tenemos por aquí cerca. Sí. La playa de Águilas y es prima hermana de la playa de Cartagena o de Cabo de Palos o de La Manga, que al final pues prácticamente lo mismo. Entonces como que está todo encerrado aquí para todo un paisaje, una luz, una gastronomía, unos animales, y es pues para la gente de aquí de la región creo que es muy reconfortante meterse en el libro, porque a veces la verdad que da la sensación como que te abraza el libro. Es muy, aparte la edición, te lo contaba antes, está muy bien editado por Xordica, es un libro súper cómodo de tener entre las manos. Yo que soy muy bibliófilo, me gusta el libro como objeto, es muy bonito también de la portada, o sea que te doy la enhorabuena porque joder, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Muy interesante, gracias a Almenar. Te lo agradezco mucho. La portada que has nombrado es obra de Carlos Aquilue, es un portadista habitual de Xordica, y a mí cuando me envió el editor la portada, unos meses antes de que se publicara, me emocionó profundamente porque estaba todo en la portada. Si te das cuenta, es una casa que explota, además los tonos del libro no son tonos, digamos, como muy de naturaleza, no hay verdes prácticamente, rojo, naranja, rosa, son colores un poco agresivos. Sí, un poco onírico, ¿no? Lo comentaba Pepe Pérez Muelas, lo comentaba en una reseña que hizo del libro en redes sociales, ¿no? Que hablaba también de lo onírico del libro. Es verdad que la portada va también un poquito por ahí. Hay un lince ahí acechando, pero está vuelto del revés. La portada funciona si das la vuelta también y el lince está por arriba, ¿no? Hay una casa que explota, hay cierta tensión
Y a mí me emocionó mucho porque me pareció increíble cómo el autor, el artista, haya captado la esencia del libro. Me alegro mucho que te haya gustado. Yo, en cuanto a las referencias geográficas, culturales, locales que hay en el libro, yo tenía claro que quería ubicar esta historia en un espacio real, llamar a cada sitio por su nombre, porque todo sucede en un espacio real, ¿no? Y tenía la ambición de crear, digamos, una obra literaria con referentes geográficos y locales, pero con calidad, con ambición literaria. Quería huir del tópico y quería, digamos, como te decía antes, ¿no? Quiero decir que si Paul Auster, prácticamente toda su producción literaria la ubica en Brooklyn, y eso es tan literario, pero es muy local también, ¿no? Y yo creo que los escritores debemos aspirar a contar nuestras historias donde suceden sin ningún complejo, y aspirar a convertir en un territorio literario los lugares de los que escribimos, ¿no? Y bueno, y en Almenara yo creo, no sé si lo he conseguido del todo, pero yo quería recoger Águilas, ¿no? Las montañas de Águilas. La Sierra de Almenara es una sierra muy poco conocida de la región de Murcia, pero es un lugar muy bonito, muy interesante. Además es un lugar muy modesto desde el punto de vista, digamos, del paisaje, ¿no? Porque son unas montañas donde hay pinos, donde hay muy poca agua, ¿no? Pero sin embargo es un lugar con mucha riqueza natural, hay mucha fauna, hay muchísimas aves rapaces, hay jabalíes, hay jinetas, hay tejones, y luego hay tortugas moras, ¿no? que es uno de los elementos de la fauna más valiosos no solo de la región de Murcia, sino del Mediterráneo, ¿no? Porque y la Sierra Almenara, este rincón de la región de Murcia, es la zona cero de esta especie, ¿no? Y luego hay un lince que aparece y que entra y sale del gran misterio del casi relato, de la novela, ¿no? Exacto, es uno de los misterios. Ese lince entra y sale del relato. Ese lince estuvo realmente en la Sierra Almenara, porque si cualquiera... Hay una cosa que tiene el libro, y es que si nos dedicamos a googlear algunas de las cosas que cuento, casi todas las va a encontrar publicadas. O sea que otra cosa es, digamos, cómo yo las he novelado o hecho que encajen en el relato. Pero ese lince apareció en Ramonete. Sí, yo lo publiqué, eso está publicado, eso está ahí, esa fotografía está en mi teléfono móvil y existe, ¿no? Quiero decir. Pero sí, y luego, digamos, esa parte de ficción, he hecho muchas presentaciones del libro, he estado en muchas ferias y hay mucha curiosidad por saber si todo lo que cuento es real. Y yo me siento muy cómodo hablando de lo que ocurre dentro del libro y no me siento tan cómodo yendo a mi vida fuera del libro. Pero como al final tienes que contestar y la gente es tan curiosa, pues bueno, yo siempre digo que hay un porcentaje muy alto de realidad. ¿Qué porcentaje? Pues un 90, un 95%. Ese 95% de realidad yo obviamente lo he alterado mínimamente, sobre todo en cuanto a las fechas, ¿no? Para que todo encaje, ¿no? Y hay un 5% de ficción, ¿no? Que es un poco lo que engrasa el libro, la novela, y hace que todo funcione, ¿no? ¿Dónde empieza el Miguel Ángel, persona, periodista y escritor? Yo he escrito este libro sobre todo como un periodista. Yo todavía no me califico, ni yo creo que sea escritor. Yo todavía me considero un periodista exclusivamente. Es cierto que he escrito este libro y hay algunos libros más en cartera, pero yo creo que todavía, no sé qué, tiene que pasar tiempo para que yo me considere escritor. Este libro lo he escrito sobre todo como periodista. De hecho, hasta las últimas correcciones con la editorial sobrevivió un epílogo en el que yo aclaraba algunas de esas dudas que se plantean los lectores, ¿no? Pero bueno, al final el editor me dijo que lo mejor era quitar el epílogo y dejar ese cierto misterio, ¿no? Porque enriquece a la lectura el misterio. Sí, por eso, como yo escribí este libro como un periodista, me daba cierto apuro
mantener, digamos, esas dudas o no aclararlo todo. Pero es cierto que el libro, digamos, queda muy arriba, con ese final abierto, sin explicarlo todo, ¿no? Mi editor me dijo algo que es una decisión que yo jamás hubiera tomado, y agradezco muchísimo que mi editor en Xordica, Josep Raúl Usón, la tomara por mí, pero me lo explicó con un ejemplo muy práctico, y me dijo que, mira, Miguel Ángel, esto es como si vas a un espectáculo del Mago Pop y cuando terminas te explica los trucos. Dice, sales decepcionado, y es cierto. Es cierto. Yo claro, creo la diferencia entre un reportaje y una claro, que puede ser ficción. Claro. Yo, como te digo, lo escribí más como periodista que como escritor, pero es cierto que el libro gana dejando ese misterio, ¿no? Yo no entro a fondo en algunos de los asuntos, sobre todo personales, los dejo ahí un poco que el lector intuya qué está ocurriendo, cuento lo básico, y hay algunos asuntos que dejo un poco en el misterio, ¿no? Yo creo que eso tiene más fuerza literaria y también protege un poco, digamos, la realidad de las cosas, ¿no? Bueno, no hemos hablado mucho de qué va el libro, pero básicamente es un periodista que se compra una casa vieja, un terreno rural, la Sierra de Almenara, y tiene como objetivo vital durante ese tiempo reconstruirla y convertirla en un refugio que le lleve fuera de la ciudad, del trabajo, de la ansiedad, de la vorágine del día a día. Los problemas. Los problemas, es un refugio para leer, un refugio para huir de la soledad y al mismo tiempo para estar solo. En fin, pues por ahí va un poquito el libro. Se nota mucho, por un lado se nota mucho el Miguel Ángel periodista, que tiene como muchas tablas a la hora de narrar ciertas cosas. Yo que soy de aquí, de la región, y que he leído mucho en La Verdad y soy lector de prensa de siempre, y te he leído mucho, reconozco al Miguel Ángel periodista, y hay un Miguel Ángel que no reconocía y que he conocido aquí, que es el Miguel Ángel escritor, que además le percibo lecturas, le percibo que sabe llevar a cabo un texto que no es puramente para publicar en un periódico, ¿no? Y quería preguntarte, cuando estabas escribiendo Almenara, ¿qué otros libros tenías encima del escritorio para inspirarte o para ayudarte a coger el tono del libro? O, no sé, ¿qué libros te ayudaron? Sí, bueno, detrás o empujando este libro está toda mi vida como lector, ¿no? Yo efectivamente soy un gran lector. He leído mucho, bueno, menos de lo que debería, porque nunca seré lo suficiente, pero fui un niño que leyó mucho. He tenido una profesión, y tengo, que es muy agobiante, muy estresante, que deja poco tiempo, algo también que cuento en Almenara, que es uno de los motivos también que me llevan a buscar emprender esa aventura de comprar una montaña en una sierra solitaria para rehabilitar una vieja casa de piedra, un refugio de pastores, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ningún libro concreto, pero sí, por ejemplo, ahí está Walden de Thoreau, está Refugio, que es un libro más reciente, de Terry Tempest Williams, están pues los libros de Joseph Conrad, están los libros de aventuras de Emilio Salgari, que leí de niño, y hay algunos libros hay diarios, hay libros de memorias. Yo te agradezco que hayas encontrado también ahí al Miguel Ángel Ruiz, periodista, porque en este libro yo creo que hay mucha técnica periodística también. Es mi primer libro enteramente mío, que firmo con mi nombre. Antes comentábamos que justo antes de este libro salió un ensayo colaborativo sobre asuntos de medio ambiente, que era el mapa de la crisis ambiental en España, de varios autores, periodistas ambientales y escritores ambientales. Yo soy uno de ellos, y hablé del Mar Menor en ese libro, en Icaria. Fue un libro importante. Pero esto es otra cosa, ¿no? Y entonces yo quería hacer aquí un libro lo más parecido posible a los libros que a mí me gusta leer, un libro que tuviera naturaleza,
que hubiera memoria familiar, que hubiera autoficción, que hubiera cierto misterio. Y yo quería que fuera un libro divertido, yo quería que fuera un libro con calidad, yo quería que fuera un libro que estuviera bien escrito, donde yo me trabajara cada párrafo, cada página, cada capítulo. Quería que fuera un libro muy depurado, muy editado. Yo quería que fuera un libro donde cada palabra estuviera muy bien elegida, sin caer en la pedantería. Quería, la naturaleza tiene, digamos, también un argot técnico-científico muy particular, y yo quería quedarme un poco ahí a medio camino. Yo no quería, digamos, abrumar al lector con términos científicos, pero sí quería emplear términos y nombrar la vegetación de la Sierra de Almenara, quería nombrar la fauna, y yo quería, digamos, hablar con propiedad de los fenómenos meteorológicos y de las, digamos, de los fenómenos geográficos, ¿no? Y te digo que hay técnica periodística porque yo quería que fuera un libro bien escrito, que es algo que yo he querido hacer también siempre en mis textos periodísticos, pero yo también quería que fuera un libro entretenido. Entonces eso yo creo que se ve un poco en la estructura del libro. Hay varias tramas, hay varias líneas argumentales, y yo en cada capítulo intento que estén varias de ellas. Voy saltando de una a otra, intento no marear al lector, pero al mismo tiempo intento no aburrirle y que esté más o menos entretenido. Es un libro que uno de los mayores elogios que me han hecho, bueno, al margen de la emoción, ¿no?, de muchas personas que me dicen, oye, es que ya no te veo de la misma manera, yo no sabía que... no conocía esta versión tuya, esta parte de ti, ¿no? Eso siempre es emocionante, ¿no? Al final, en un libro de este tipo te abres mucho, y quienes no son tus amigos más cercanos o tu familia, pues obviamente les descubres una persona que no conocías, ¿no? Pero al margen de eso, yo quería hacer un libro divertido, y como te decía, uno de los elogios que me hacen y que a mí me emociona bastante es que hay mucha gente que lo ha leído de un tirón, que se han puesto a leerlo y no han podido parar, o lo han leído en 2 o 3 días. Incluso quien me decía, oye, dices que en los últimos capítulos me iba frenando porque no quería que se me acabara, ¿no? Y yo digo que hay cierta técnica periodística, ¿no? Porque hay algo que yo como periodista intento hacer siempre, y algo me lo enseñaron mis maestros, y es que si quieres que el lector te siga hasta la última línea de la noticia, pues tienes que emplear algunos trucos literarios periodísticos, ¿no?, para llevarlo desde la entrada hasta el final, ¿no? Algo de eso he querido hacer con Almenara, y yo creo que es de una lectura ágil. Es un libro que se lee bien precisamente por eso, ¿no? Pues yo creo que por la estructura, por la combinación de las tramas literarias, ¿no?, y creo que porque la historia es atractiva. Y cómo, bueno, solo preguntar, ¿no?, a quien viene con un libro recién escrito, ¿cómo fue la parte técnica de escribir el libro, de juntarte, bueno, pues no sé si planificaste todo en post-its y luego fuiste escribiendo cada parte en archivos distintos, o tienes un programa donde compilas todo y luego puedes escribir tipo Scrivener, o usas simplemente un Word, vomitas y luego vas editando? Es decir, ¿cómo es esa parte más de artesano, ¿no?, de la escritura? Bueno, Scrivener lo tengo, pero no sé usarlo. He intentado varias veces. Vale. Dicen que es facilísimo. Miguel Ángel Hernández, por ejemplo, que hemos hablado de él, él utiliza Scrivener. Sí. Yo me lo he descargado, he intentado utilizarlo, y la verdad es que me resulta muy complicado. Entonces, de momento, tengo una técnica muy artesanal. Intento, antes de ponerme a escribir, antes de escribir Almenara, lo escribí en mi cabeza un poquito, me hice algún esquema, y llegó un momento en el que me puse a escribir, sin más. Sí tenía claros las tramas, y tenía claro más o menos el camino narrativo del libro. Encontrando el tono, lo que sí hice es algo que me imagino que harán otros autores, y es que algunos capítulos, por ejemplo, de mitad del libro, algunas cosas que yo quería escribir,
me puse a hacerlas sin más, por tener ya algo escrito, ¿no? Y, por ejemplo, el capítulo en el que cuento cuando voy a Madrid a dar una conferencia acerca de la crisis del Mar Menor, eso yo lo quería contar porque además coincide cuando el arquitecto me envía, digamos, el primer boceto de la casa para la reconstrucción, ¿no? Eso lo tenía más o menos y eso era un capítulo claro, ¿no? ¿Dónde iba a aparecer ese capítulo? Pues no sabía en qué parte del libro, pero ese capítulo iba a estar, ¿no? Algunos capítulos de ese tipo pues los voy escribiendo, ¿no? Pero sí llega un momento en el que ya me pongo de principio a fin. Entonces, en un principio me pongo con documentos aislados para poder ir combinándolos, ¿no? Para poder combinarlos y situarlos más adelante o más atrás, teniendo claro que hay, digamos, una línea, digamos, temporal también, porque cada capítulo empieza con una fecha. El libro se desarrolla, creo recordar, entre noviembre de 2018 y enero del 20, creo, ¿no? Pues hay una línea temporal que tengo que respetar, pero dentro de eso me permito ciertas licencias, como te he dicho, algunos de los hechos, los asuntos los adapto y los desencajo del momento en el que ocurrieron para adaptarlos al relato, ¿no? Pero de forma no caótica, pero sí un tanto desordenada. Yo te digo, escribiendo cada capítulo por separado, de vez en cuando lo unía todo en un documento, pues para ver cuánto tenía escrito, cuántas palabras, para ver por dónde iba. Y así sigo. No, como te digo, Scrivener me resulta complicado utilizarlo. Soy muy analógico y muy torpe con la tecnología. Y quería preguntarte también cuál es el paisaje, porque bueno, es un libro donde, no quiero decir novela, un libro donde hay mucho paisaje. ¿Cuál es un paisaje que no sea, que no esté en el libro, que esté fuera de la región? Tú que tienes no sé, tantos paisajes en la cabeza, uno que te recuerde algún sitio bonito, un paisaje de España que sea interesante. Pues mira, para mí, en uno de los espacios naturales, bueno, ya hemos hablado del Pirineo, ¿vale? No lo vamos a mencionar de nuevo. El Pirineo es un espacio soberbio porque además une dos mares, une el Mediterráneo con el Cantábrico. Tú puedes cruzar por ahí de un sitio a otro y es un viaje total el que haces, ¿no? La ruta transpirenaica, ¿no? Quita el Pirineo, hay un espacio natural soberbio, no muy conocido, que tenemos muy cerca de la región de Murcia y que es uno de los lugares más fríos de España, estando en el sur de España, que es la Sierra de Segura. O sea, ese gran espacio natural que es la Sierra de Cazorla, Segura, Las Villas, que además está conectado con nuestro noroeste. O sea, tú te vas a Moratalla o a Caravaca y como una ardilla puedes ir saltando de árbol en árbol sin pisar el suelo hasta llegar al nacimiento del Guadalquivir o hasta la Sierra Mágina prácticamente, ¿no? Todo ese espacio natural es muy literario, es un lugar soberbio, es un espacio físico grandioso y es un lugar donde yo literariamente voy a hacer algo también, seguramente. ¿Y un olor que reconozcas en la naturaleza y que te transporte a algún sitio? Un olor, pues mira, como aquí en la región de Murcia, digamos, el árbol más común y dominante que tenemos en las montañas es el pino, ¿no? Y entonces ese olor del pino cuando llueve tan característico, ¿no? El petricor, que es una palabra que utilizo en Almenara, sí, que es ese aroma que hay de la tierra mojada cuando llueve, ¿no? Que se produce por la descomposición, además de un hongo, ¿no? Esa mezcla de petricor con la cícula del pino cuando llueve, ese olor, digamos, a limpio, a esa fragancia, digamos, es un aroma que para mí me conecta mucho con mi niñez, ¿no? Con las primeras excursiones por la montaña y que me sigue emocionando cuando cualquier día que no tienes nada que hacer y te vas a Sierra Espuña, subes en coche o te subes en bici y bueno, esa manta, cuando subes por ejemplo el Collado Bermejo en Sierra Espuña, ¿no? Hay una visión desde ahí hacia abajo, hacia toda
el valle, digamos, del Guadalentín, ¿no? Digamos, esa manta verde es impresionante. O cuando estás, digamos, cuando remontas el valle de Leiva, ¿no? Y, o sea, esa alfombra de pinos, ¿no? Con ese verde oscuro que es tan emocionante, eso es una sensación, digamos, donde conectas, digamos, la visión, la fragancia. Es un sitio que a mí me emociona mucho, que no está muy lejos y que en momentos, digamos, de necesitar desconexión, es un sitio donde reseteas rápidamente. ¿Sabes qué me impacta a mí mucho? Me impacta por la ausencia de naturaleza, me impacta mucho la imagen del campo después de un incendio, Sí. pero no justo después, sino pasado el tiempo. Ahora, por ejemplo, estamos grabando esto en plena Vuelta a España, la polémica Vuelta a España por las protestas contra el equipo israelí y tal. Aparte, bueno, pues en las tomas aéreas se ve cuando en las etapas de Castilla y León, más el norte, Galicia, Asturias y tal, mucho campo quemado, mucho campo negro. Esa imagen además se ve muy bien porque muchas veces el campo quemado con el campo no quemado lo separa la propia carretera por la que pasa la serpiente multicolor, que diría García, ¿no? Lo vimos ayer con la subida al puerto del Morredero, sí. Lo vimos claramente. Sí, la verdad es que esas imágenes son deprimentes, son tristes. Y fíjate ahora que está tan generalizado el uso de los drones, esas imágenes aéreas nos dan una imagen muy real de ese desastre de los incendios, porque efectivamente esas imágenes aéreas son tremendas y son imágenes muy tristes y muy deprimentes, y bueno, con lo que cuesta crear un bosque y lo poco que cuesta destruirlo. Ha sido muy triste verlo. Yo paso todos los días bueno, saliendo de la oficina y veo al lado del puerto de la Cadena la mancha negra, ¿no? Al lado entre el puerto y el santuario de la Virgen de la Fuensanta, esa calva, ¿no? La paso todos los días, la veo todos los días, me acuerdo. Por eso es una cosa que tengo como muy presente y me impacta mucho y me duele, ¿no? No sé, es como la ecoansiedad esta que llaman ahora, ¿no? Sí. A la gente joven, como yo, ¿no? Pero es verdad, da un poco de mal rollo. Sí, pues precisamente por eso hay que escribir sobre la naturaleza, hay que escribir sobre nuestras montañas, sobre nuestros árboles, sobre nuestros animales, Hay una corriente, como sabes ahora, de escritura de naturaleza. Hay autores que están abriendo camino. Gaby Martínez, por ejemplo, ha hecho libros estupendos sobre naturaleza. Es un género muy común en la literatura anglosajona y algunos autores, yo estoy también tratando de seguir ese camino. Es muy importante hablar sobre nuestro paisaje, nuestra naturaleza, nuestra fauna. Al fin y al cabo, si nos quitan el paisaje, ¿qué nos queda? Quiero decir, el paisaje no es solo, digamos, la naturaleza tiene un valor en sí mismo, ¿no? Pero bueno, sin entrar ya, digamos, en términos más técnicos o más científicos, ¿no? De los servicios ambientales que nos presta la naturaleza gratis total, ¿no? Purificación del aire, cobijo de la fauna, captura de CO2, eso es algo, obviamente, que ya por sí mismo es importante, tiene un valor, ¿no? Pero esa conexión emocional con el paisaje... Sí, el paisaje como patria, ¿no? Como patria, como territorio sentimental, es que eso no podemos perderlo, ¿no? Y entonces, yo algo de eso escribo en Almenara, ¿no? Cuando yo cuento en el libro que cada vez que cojo la autopista Cartagena-Vera, ¿no? Para hacer el tramo de Mazarrón hasta Calabardina, hasta Cabo Cope, para ir a Águilas, ¿no? Que cada vez me encuentro con un mordisco en la montaña, ¿no? Esas rotulaciones ilegales que hay para crear regadíos donde solo había monte, ¿no? Algo que es ilegal, pero que o no se denuncia o no se persigue, pero que por la vía de los hechos nos está dejando sin nuestro paisaje, ¿no? Yo eso lo cuento en Almenara, lo denuncio y yo creo que es muy importante que tengamos claro que necesitamos a la naturaleza. Es una cuestión, además, es una cuestión de salud pública. Cuando
En la pandemia yo creo que lo vimos claro, ¿no? Cómo necesitamos a la naturaleza. La hemos despreciado durante mucho tiempo. Hemos privilegiado, digamos, la construcción, digamos, las infraestructuras, el urbanismo, y durante mucho tiempo, yo que he trabajado, digamos, el medio ambiente en el periódico durante 30 y tantos años, he notado una evolución muy clara, ¿no? Yo en los primeros años yo quería hacer periodismo ambiental y era muy complicado, ni siquiera mis jefes en el periódico lo tenían claro, me tomaban en serio, ¿no? La naturaleza era algo así como un lujo que no podíamos permitirnos, era algo así como un capricho de ecologistas, de algunos científicos, de sentimentales y tal, ¿no? Ahora sí, ahora ya el medio ambiente es una sección que está en todos los periódicos, en todos los medios informativos, y yo creo que la sociedad además, el medio ambiente está en la agenda social, está en la agenda política, está en el interés de las personas, de la sociedad, y yo creo que ya no hay ninguna duda, ¿no?, acerca de que, además, con el cambio climático, pues, ¿qué más hay que decir, ¿no? Es el mayor desafío que tiene la humanidad, el cambio climático, porque cuando hablamos de cambio climático, no solo estamos hablando de que cada vez va a hacer más calor, estamos hablando de que va a ser muy difícil vivir en lugares como la región de Murcia. Y la región de Murcia es la avanzadilla del desierto en Europa. Es la región de Europa donde antes y con mayor virulencia estamos sufriendo ya el cambio climático. En la región de Murcia somos un gemelo geográfico prácticamente del norte de África. Hay que tomárselo muy en serio, es una cuestión no solo de comodidad, de que tengamos algo más de calor, es una cuestión de salud pública, de poder vivir, que el calor mata, la expansión de enfermedades tropicales, quiero decir que... Pues eso hay que escribirlo, eso tiene que estar en los libros y lo tenemos que contar y tiene que estar ya en la literatura, como un asunto importante. ¿Y qué otros libros sobre naturaleza o cambio climático me podrías recomendar? Bueno, mira, hay un libro, por ejemplo, mira, Gaby Martínez, que es un autor del que hemos hablado hace un poquito, ha escrito recientemente Delta. Delta es con Delta se refiere al Delta del Ebro, es un libro en Seix Barral, y es producto de un retiro que él hizo a una casa en la isla de Buda. La isla de Buda es como un islote que hay en el Delta del Ebro, ¿no?, que es un espacio natural muy acosado también y muy en peligro por el cambio climático. Él se tiró allí un año entero, ¿no?, y entonces escribió este libro producto de ese retiro que hizo, ¿no? Y entonces ahí hay una reflexión sobre la naturaleza en espacios como el Delta del Ebro, que es un espacio además que tiene algo en común con el Mar Menor, porque es un lugar, digamos, donde se cultiva, hay cultivo de arroz, ahí es un lugar, digamos, con actividad agraria. Además, es un espacio de transición, digamos, entre la desembocadura del Ebro y el Mediterráneo. Esos espacios de transición son muy interesantes desde el punto de vista biológico. Además, junto con el Mar Menor, el Delta del Ebro es el último refugio de la nácara en el Mediterráneo, ¿no?, porque por la alta salinidad, la nácara, que es esta especie de bivalvo gigante que está extinguiéndose, salvo por las poblaciones que quedan a salvo en el Mar Menor y el Delta del Ebro. Bueno, pues el Delta es un libro muy interesante de Gaby Martínez, donde además está muy bien escrito. Gaby Martínez es un escritor con mucha altura literaria, ¿no? Hay un libro que me gustó mucho en su día, Niadela, de Beatriz Montañez. Beatriz Montañez es una autora, es su primer y único libro, yo creo. Lo publicó hace unos años Errata Naturae, y yo conecté mucho con ese libro porque se publicó en plena escritura mía de Almenara, y era un libro, digamos, muy paralelo al mío. Beatriz Montañez fue una presentadora de televisión muy conocida. Trabajó en varios programas, entre esos El Intermedio, pero bueno, en un momento dado también petó de alguna manera profesionalmente, anímicamente, y experimentó la necesidad de aislarse, de irse, y le prestaron una casa por ahí bueno, yo sé dónde es, pero ella no lo dice en el libro, yo tampoco lo voy a decir, porque yo hablé con ella, yo la entrevisté para el periódico, y bueno, hemos estado en contacto en alguna ocasión.
y le prestaron una casa en una zona montañosa y se apartó allí y se fue a vivir, pues casi como una ermitaña, una casa sin luz ni agua, ojo. Y estuvo viviendo allí durante un tiempo. Ella contaba esa experiencia y lo cuenta muy bien, esa experiencia de vivir, digamos, aislada en la montaña, pero de forma permanente. Ella sigue viviendo en la montaña, no en esa casa, sino en otra diferente y en otro lugar un poco más al norte de España, ¿no? Ese libro lo publicó Rata Naturae y es un libro también que a mí me llegó mucho porque estaba yo escribiendo Almenara y claro, por un lado dije, vaya hombre, me ha pisado el tema, ¿no? Quiero decir, estamos escribiendo casi sobre lo mismo. Pero bueno, luego al final dices, bueno, si tu libro es bueno, va a dar lo mismo. Sí, cada libro tiene su espacio. Claro. Y bueno, ese libro, la verdad es que ni Adela, yo lo recomiendo mucho porque además Beatriz Montañez es un rostro muy conocido de la televisión española y te impacta un poco esa versión suya literaria y cómo lo cuenta, está muy bien, ¿no? Luego, para iniciarse en la escritura de naturaleza, Walden de Thoreau es, digamos, un clásico, ¿no? Es un clásico del siglo XIX, pero es un poco el libro que todos hemos leído, todos los que nos interesa la naturaleza y la escritura de naturaleza, es un poco el libro fundamental del nature writing, ¿no? Que dicen los anglosajones, ¿no? Y ya te digo, y en Rata Naturae, que es una editorial especializada, pero sobre todo ellos publican traducciones de autores que han funcionado y los traducen, ¿no? A mí me gustaría que apostaran más por voces literarias en castellano, ¿no? Pues autores nacionales. Lo hicieron tímidamente con Niadela, estaba claro que iba a ser un éxito ese libro, porque detrás había un rostro muy conocido, ¿no? Pero bueno, en esa editorial hay libros muy interesantes. Tiene una colección que se llama Libros Salvajes, donde están, digamos, publicando de los grandes clásicos de la literatura de naturaleza. Y luego Javier Morales es un autor, es un amigo, y Javier Morales es un periodista extremeño, afincado en Madrid, que también escribe un poco en esta línea y me gusta mucho. Tiene Monfragüe en la editorial Tres Hermanas, que es un libro muy bonito, que recomiendo también. ¿Y de qué libro te gustaría que se hiciera una muy buena película? ¿De estos que te he comentado? ¿O de otro? De Almenara, por ejemplo. Vale, que no sea Almenara, que no sea el tuyo. Pues... No sé, quizá algún libro de tu infancia o algún libro bisagra, estos que son importantes. Pues fíjate, no soy muy aficionado a las versiones televisivas de libros. Antes lo hemos hablado con El Gato Pardo. Algún libro... No sé. Pues mira, Niadela, por contar algo parecido a lo que yo cuento en Almenara y porque me interesa mucho. Por ejemplo, tiene una película, claramente. ¿Y con qué canción empiezas un viaje en coche? Bueno, en Almenara suenan dos canciones. Suena una canción de los Rolling Stones, Wild Horses, Caballos Salvajes. Esos caballos salvajes no galopan en Almenara por casualidad. Y luego hay una canción de Pink Floyd que yo la meto en el libro y no tampoco por meterla. Yo hago un símil entre el fuego de la chimenea y la música de Pink Floyd, porque algunas canciones de Pink Floyd funcionan como el fuego de la chimenea, ¿no? Que parece que se está agotando y hace un último estertor y se cae una brasa y de repente surge una llama inesperada, ¿no? Pues algunas canciones de Pink Floyd te tiras 7 minutos escuchando una parte instrumental, un punteo, un fraseo que te transporta muy onírico y de repente, cuando parece que la canción está terminando, empieza la canción propiamente dicha, la parte vocal, el estribillo, ¿no? Y bueno, hay una parte del libro donde yo hablo del fuego y digo que a veces el fuego de la chimenea se comporta como algunas canciones de Pink Floyd, ¿no? Alguna en concreto que yo meto ahí, ¿no? Pues mira, cuando voy solo o escucho mucho a los Rolling Stones, a Pink Floyd, a Bob Dylan, M-Clan, y hay un grupo que me gusta mucho, Prefab Sprout, un
un grupo británico de pop de los años 90, que me gusta mucho, hace una música muy elegante. Y cuando voy acompañado siempre cedo la iniciativa a quien vaya conmigo. Pero cuando yo voy solo soy muy clásico para la música. ¿Hay algo de la región que te guste o que escuches? ¿Música murciana? Sí. M-Clan me encanta. Y Maestro Espada me encanta. Maestro Espada. Maestro Espada me encanta. Me parece un prodigio musical que ha surgido desde la base del folk, de la música tradicional murciana, y me parece, digamos, se me ponen los pelos de punta con Murcianica, con algunas canciones de Maestro Espada. Los oí en su día cuando tenía otro nombre, eran Maestro Lobo sí, no recuerdo, pero sí. no, sí, era ¿cómo se llama? El Rey Lobo. Sí. Cuando era Rey Lobo, no sé si los dos hermanos o solo uno, cuando se llamaban Rey Lobo ya me fascinaron, me llamaron mucho la atención. Con Maestro Espada siguen haciendo el mismo tipo de música, este último disco, además creo que con un productor muy bueno, Raúl Refri, creo, que es un productor que empezó produciendo a Silvia Pérez Cruz, y tiene un buen productor que ha entendido muy bien el tipo de música y me encanta. Maestro Espada me gusta mucho. Y bueno, los Blúfalos me gustan mucho, Miguel Bañón me gusta mucho, y luego los Amigos de los Animales, que también es un grupo que me gusta mucho. Bien. A Maestro Espada los vi este verano en directo en el Auditorio Parque Torres, en la Mar de Músicas, en un concierto una noche que fue Guitarrica de la Fuente y antes Maestro Espada. Y es, bueno, no es sorprendente el talento que tienen, porque uno cuando escucha el disco en digital pues se nota, ¿no? que tienen mucho talento, pero es sorprendente cómo en directo son capaces de hacer algo para el directo, que no todos los artistas son capaces de interpretar tan bien o de interpretar bien en qué momento su música suena y para quién, ¿no? Y ellos lo consiguieron, hicieron un concierto muy a tener en cuenta. Sí, porque además ellos hacen una música muy artesanal, muy intimista, que exige cierta conexión y cierta implicación por parte de la audiencia, ¿no? Y no es lo mismo un auditorio Parque Torres en pleno Festival La Mar de Música, donde todos vamos con ganas de fiesta, que no es lo mismo que tú te lo pongas con tus auriculares y vayas disfrutando y vayas... Y sí, son muy buenos, tienen muchísimo talento y son súper originales. Sí. Pues Miguel Ángel, nos estamos ya acercando al final del podcast, creo que ya hemos pasado una hora. Qué pena. Se ha hecho corto. Tenemos siempre para acabar dos preguntas pues, habituales. Una de ellas... Yo soy muy malo en este tipo de respuestas rápidas, ¿eh? Bueno, no hace falta que sea rápida porque como estamos grabando luego cortamos. Vale. ¿Qué es lo más absurdo en lo que crees? Lo más... Yo no creo en muchas cosas, ¿eh? No te creas, y voy variando también. Yo sé que David Cano dijo el Real Madrid, jamás se me hubiera ocurrido hablar de un equipo de fútbol, pero pues no sé, lo más absurdo es lo que creo. Yo intento creer en cosas que no sean absurdas, Alberto, no sé si esta contestación te vale. Sí, claro. Yo lo absurdo lo detecto rápidamente, intento creer en cosas valiosas y que merezcan la pena. Y por último, ¿a quién crees que deberíamos invitar al podcast? Una voz que haya sonado poco, pero que sin embargo tenga muchas cosas que contar y que ya no solo de literatura, sino de su ámbito, ¿no? Que pueda ayudar a alguien a inspirarse en su campo de trabajo. ¿A quién podríamos llamar? Pues mira, a mí me encantaría ver aquí, sentado, hablando contigo, a mi compañero en La Verdad durante tantísimos años, Antonio Arco. Hombre, mi profesor Antonio Arco. Tu profesor Antonio Arco. Sí. Antonio Arco es uno de los grandes entrevistadores de la prensa española. Es un tipo muy interesante, a quien yo quiero como un hermano. Y es un tipo divertido, además sabe mucho de libros, de literatura, sabe sobre todo de teatro. Yo creo que una conversación de una hora aquí en el podcast con Antonio Arco yo me la consumiría, sin duda.
pues apuntamos a Antonio Arco. No es el primero que me dice, que me recomienda a Antonio Arco. Bueno, Antonio es una persona, la tenemos apuntada en el capítulo de producción ya hace tiempo, pero bueno, a ver si podemos hacer el esfuerzo. Miguel Ángel, ha sido un placer. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado genial, se me ha hecho cortísimo, Alberto. Me alegro que se te haya hecho corto. Yo, pues nada, me queda recomendar, primero dar las gracias al Tader por habernos dejado, haber venido aquí a charlar un ratito, y luego pues recomendar otra vez que vayan a las librerías a comprar Almenara porque Miguel Ángel está escribiendo otro libro. Y aparte, porque antes de que salga y antes de que bueno, pues su trayectoria como escritor pueda despegar, merece la pena acercarse a este tipo de historias tan locales y tan pequeñas y al mismo tiempo muy grandes. Y estoy seguro de que es una lectura que va a dejar una marca en la gente que la lea y que haga el esfuerzo de adentrarse aquí, porque hay mucho aspecto personal en el que uno se puede ver reflejado, en el que uno puede obtener un aprendizaje. Y ahora que está de moda el debate ¿no? de María Pombo, de si las lecturas nos hacen mejores personas o no, y yo venía para acá pensando precisamente en esto, en que yo sí creo que los libros te hacen mejor persona, no más bueno ni más bondadoso, sino mejor persona porque te da una mirada diferente que antes no tenías, te aporta, ¿no? te hace crecer, y eso en definitiva es ser mejor persona. Y quien lee y quien es capaz de acercarse y de terminar libros como este, acaban siendo mejores personas. A no ser que tú opines lo contrario, que bueno, podemos opinar lo contrario. Ninguna duda, Alberto, ninguna duda. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, un placer.